Mi recuerdo nace precisamente a la semana justo, vamos, empieza a darle vida a la semana justo de fallecer mi madre. Tarea difícil, muy difícil porque imagínate cómo estaban los ánimos y cómo estábamos en esos momentos, ¿no? Pero bueno, recibo un correo de un compañero, Raúl Castizo, de La Cigarrera, y él precisamente fue el que me animó a crear una segunda marcha, porque ya en su día yo la había compuesto a mi madre, Madre de Dios, que también la interpreta La Cigarrera, y bueno, pues me animó a ponerle música, bueno, a mi vida, y sobre todo compartida con ella. Y no fue fácil empezar, la verdad, no fue fácil porque cada nota, cada acorde era un lago de lágrimas, por decirte. Pero bueno, también entendía que por los que nos quedábamos aquí, pues había que seguir, había que continuar y bueno, y había que plasmar todo eso, todos esos sentimientos que uno tiene, que uno lleva adentro, los que ya comparte con esta familia con la cual se queda, había que plasmarlos, porque mi vida se ha desarrollado en base a la música, sobre todo de la Semana Santa, ¿no? Y ella pues tuvo gran culpa. Bueno, la marcha en sí es como, es la misma vida, o sea, son mis recuerdos, como bien dice el título, y yo tenía que darle una forma a esos recuerdos y bueno, pues es como una película, ¿no? Lo único que pasa es que quise empezar por el final. Por eso la parte más fúnebre está al principio del tema, ¿no? Es la parte donde, bueno, se refleja la pérdida de ella, ¿no? Y evidentemente se aprecia, ¿no? Esos sentimientos que en su día volqué ahí, ¿no? Ahí es lo que yo quería plasmar. Luego, cuando pasa el primer fuerte, es un poco más alegre, muy melódico y entrañable. Sí que es verdad que es mi propia vida. Yo la recuerdo esa infancia siendo un niño feliz, que con poco tuve mucho, porque bueno, éramos una familia humilde, de clase media, ¿no? Y bueno, pero a mí solo con el cariño que ellos me daban, pues evidentemente, pues por eso yo era feliz. Y lo reflejo ahí en esa parte fuerte, ¿no? Donde va y viene y es un niño un niño feliz que revolotea, ¿no? Que tiene una infancia bonita. El siguiente piano que nos aparece un poco más dulce, más entrañable también, si cabe. Son notas, si acaso, un pequeño homenaje también a mi padre, ¿no? Un recuerdo de esa persona también, del padre, de la figura del padre. Pasamos a una parte dentro del mismo piano que es un poco más alegre. Y yo lo recuerdo porque, bueno, me considero una persona muy sevillana, muy de las tradiciones, muy de mi tierra, ¿no? Entonces, he querido reflejar en un pequeño fragmentito esa sevillanía que me impregnó mi madre o mis padres, ¿no? Esa sevillanía y un pequeño, se sube un poco de lo que no, o sea, de lo habitual que viene sonando, pero lo he querido reflejar no es por nada, porque
ha sido mi vida, parte de mi vida, y ha estado ahí, ¿no? Éramos una familia en todos los aspectos, eso, nos gustaban mucho las tradiciones, ¿no? Y eso me lo impregnaron a mí también. De hecho lo lleva Gala, ¿no? Así. Hay un arpegio que le da paso al solo, ¿no? Al solo de corneta. Y yo lo que he querido plasmar en este solo, un acompañamiento muy dulce, modo de colchón. Evoca y me recuerda a las nanas que ella me cantaba cuando era pequeño. Luego sí es verdad que al final del solo, hay un pequeño arpegio que lo que he querido es, con ello, de pequeño habíamos esas cajitas de música y me recuerda que muchas veces con ella pues me he quedado dormido, ¿no? Bueno, yo este último fuerte lo que he querido expresar es la casta y el coraje que siempre tenía ella, siempre. Era impresionante porque ha pasado mucho en la vida, como la gran mayoría de las personas que todo el mundo tenemos nuestros problemas, pero ella era una mujer de mucho coraje y no se me podía quedar atrás en su al final del topo le pongo aquí un pequeño párrafo y le pongo hasta siempre madre, que es el final ya de la obra cuando acaba y concluye y es mi adiós hacia ella. Y mi aplauso, ¿no? Mi aplauso porque no es fácil el bregar en esta vida tan dura que parece muchas veces fácil, pero no lo es. Ella lo consiguió. La verdad que bueno, he intentado por todos los medios plasmar, que no es fácil, plasmar los sentimientos que uno tiene sobre un papel y sobre todo luego explicarlo, que eso es lo más complicado si cabe, porque los sentimientos son en cada momento y surgen así, pero bueno, son los recuerdos, así lo siento yo, y yo lo que sí evidentemente le digo a todo aquel que escuche mi composición, que cierre los ojos y que se mire un poquito en el corazón a ver qué encuentra. Yo cierro los ojos y la veo, o sea, palpo con este sonido, esta melodía, palpo el olor de ella, ese calor que realmente me transmitía y sobre todo en los momentos cuando uno más lo necesita, ¿no? En los momentos de cuando uno ya va creciendo y ya no incluso en las noches de cuna, sino en la propia vida, ¿no? Cuando realmente te hace falta, te das cuenta que esa misma melodía, aunque uno sea mayor, siempre está ahí, siempre esa melodía te transmite, te da esa fuerza que también te hace falta, ¿no? Para vivir. En mis recuerdos, hombre, son recuerdos, ¿no? Como ya lo he dicho, yo tengo en mente de hacer 3 movimientos, ¿vale? Dedicados a ella, sobre todo compartirlo con una serie ya aparte de bandas, ¿no? De partes de mi vida que han sido, por ejemplo, uno de ellos ya que de hecho lo interpretan en Córdoba, que es Sentimiento de la Nostalgia, que te cuenta la vida, pero siempre con los recuerdos, pero a partir de la desgracia de ella, ¿no? A partir de una vez que ella nos dejó, que bueno, pues después precisamente y curiosamente, a raíz de ello, al poco tiempo nació mi hijo, Daniel, que también estuvo en el concierto de presentación de la marcha, porque estaba en el vientre de mi mujer, estaba aún de 6 meses y bueno, estuvo ahí, compartió esos momentos también con toda la familia, que fuese ahí. Y una tercera parte que me gustaría, de hecho está esbozado, pero me gustaría hacerla para mi otra banda de los gitanos, la agrupación musical Nuestros Padres sobre la Salud, que se titularía En el sitio de la rosa. Entonces, una vez que acabe ese tema, creo que en cierto modo casi contaría mi vida.
porque también hay partes de, por ejemplo, Madre de Dios o partes de Padre Manuel, que es la que compuse para mi padre en su día, ¿no? Esta de En el sitio de la rosa la quiero titular así porque ella, últimamente, desde que cogí la banda de los gitanos, ella, por cercanía, se desplazaba cada vez que la banda daba un concierto allí en el templo, ¿no? Incluso, bueno, cuando he ido con cigarreras, ¿no? Por la cercanía y demás, y por comodidad, porque como no andaba bien, andaba siempre un poco pachucha la pobre, pero bueno, siempre se acercaba a su hijo, y ahí se encontraba siempre Salvador. Salvador es un hombre de los gitanos, que también fue, en su día lo conocía a él, de allí de donde ella se juntaba con sus amigas, ¿no? A tomar café y demás, y compartía ese ratito, y siempre me decía, como él estaba allí en la hermandad, y estábamos, gracias a Dios, ¿no? Siempre me decía, si viene la paz, dímelo, que el sitio lo tiene guardado. Correcto, allí, imagínate, el día del quinario, aquello de bote en bote, que no se mueve ni un alfiler, y ella tenía su sitio. Entonces, de ahí que el día de la presentación de la marcha yo coloqué una rosa en su sitio, y por eso la quiero titular En el sitio de la rosa. Hasta siempre, madre. Hasta siempre.